Muy buenos días para nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarlos como todos los miércoles en nuestra conexión. Bueno, y como todos los miércoles, Tomás nos trae temas centrales de información que tienen que ver con Europa y con el mundo entero. Y en este caso, Tomás, me parece importante hablar de la situación complicada que se está dando entre Europa y los Estados Unidos y esta nueva función, ¿no?, que de alguna manera quiere asumir Europa de ser una especie de garante de la seguridad. Absolutamente, ese es un tema clave en Europa en las últimas semanas, en especial, por supuesto, desde que Donald Trump asumió el poder en Estados Unidos, porque lo que está quedando claro aquí en Europa es que los europeos no pueden contar, como lo han hecho durante décadas, con Estados Unidos, sobre todo en materia de defensa, y de ahí que el principal debate en Europa se centre en, por un lado, cómo aumentar los gastos en defensa y por el otro lado, a pesar de todos los conflictos, cómo mantener una relación constructiva con el gobierno en Washington. Ujú. Y Tomás, ¿Europa puede reemplazar a los Estados Unidos en este sentido? No, pero la idea no es reemplazar a Estados Unidos en ese sentido, sino independizarse un poco de Estados Unidos, porque es claro que en las últimas décadas ha habido lo que algunos califican como una dependencia hacia Claro. Estados Unidos en materia de defensa, con Estados Unidos, por supuesto, cumpliendo un rol clave dentro de la OTAN. Y la idea que tienen muchos europeos es aumentar sus gastos en defensa, aumentar también el trabajo que hacen en materia de defensa para que esa dependencia se reduzca en cuanto a Washington. Entonces, la idea no es reemplazar, la idea tampoco es completamente independizarse, la idea es aumentar la defensa en Europa para que la dependencia no sea tan grande como ha sido en las últimas décadas. Yo sé que es muy difícil generalizar en esta pregunta que te voy a hacer, pero bueno, intentamos por lo menos pensar en los países más importantes. ¿Cómo están reaccionando las distintas poblaciones ante esta situación de, bueno, la propuesta de los gobiernos de invertir tanta cantidad de dinero en esta cuestión, en compra de armamentos y gastos de defensa, cuando no todas las economías europeas están hoy pasando por su mejor momento, ¿no? De hecho, las economías europeas están pasando por un momento muy complicado y en Ujú. particular aquí, en Alemania, la economía alemana está pasando por un momento tan difícil que si este año hay recesión, sería la primera vez desde la posguerra que Alemania tendría 3 años consecutivos en recesión. Y eso, por supuesto, impacta la percepción pública sobre el tema de defensa. Pero es importante, si uno mira las encuestas, uno encuentra, y hay una encuesta nacional de hecho muy reciente, uno encuentra que la mayoría de los alemanes apoyan el incremento en el gasto de defensa, pero también quieren un aumento en el gasto de infraestructura, colegios, hospitales, Claro. todos los temas de salud y sanidad pública, los temas de las autopistas, puentes y demás. Entonces, por supuesto, sí hay un apoyo a un aumento en el gasto de defensa y ya hablaremos más de cómo piensa Alemania hacerlo precisamente aquí en el país, pero para muchos es claro que si hay un gasto en materia de defensa, también debería haber un incremento en el gasto en materia de infraestructura. Claro, una cuestión de prioridades que es lógico, ¿no? El planteo. Por supuesto, acá Milei diría no hay plata. No sé de dónde va a salir el dinero para conformar a todos. Claro, y si uno se pregunta de dónde va a sacar la plata Alemania, ahí está precisamente la pregunta clave, porque Ujú. hasta el momento, en las últimas décadas, Alemania tenía lo que se llamaba como el freno de la deuda, el techo de la deuda, que Claro. básicamente le impedía al gobierno tomar dinero prestado de los mercados para materia de defensa o infraestructura o lo que sea. Era algo que de hecho muchos alemanes apoyaban, porque se consideraba en los últimos años, en especial durante la crisis financiera en Europa, que Alemania debía ser un ejemplo de responsabilidad fiscal. Pero por Ujú. supuesto ahora, cuando el país está sufriendo en temas de infraestructura,
Es un tema, de hecho, muy evidente aquí en el país, cuando hay una clara necesidad de invertir más en temas de defensa, dado el contexto internacional, pues muchos alemanes apoyan que se cambie ese techo de la deuda que está anclado en la Constitución alemana y que, por tanto, necesita 2/3 de mayoría parlamentaria para poder cambiarlo. Es un tema enorme aquí en Alemania, porque el techo de la deuda que está anclado en la Constitución política es uno de los parámetros fundamentales de la política interna y exterior de Alemania en los últimos años. Entonces se vienen cambios muy importantes en el país en cuanto a ese techo de la deuda para precisamente responder a la pregunta que tú decías, ¿de dónde sale el dinero para no solamente invertir más en materia de defensa, sino también invertir lo que sea necesario en materia de infraestructura? Bueno, ahora esta inversión de alguna manera se justifica en el fantasma de una especie de tercera guerra mundial. ¿Esto sigue estando latente al día de hoy? Tercera Guerra Mundial no necesariamente, pero sí una escalada en un conflicto en Europa o incluso nuevas aristas en ese conflicto internacional que se está viviendo, en especial en momentos en que también se está discutiendo mucho si va a haber una paz en Ucrania, si va a haber un cese el fuego en Ucrania, qué posición va a tomar Rusia, qué posición va a tomar Washington, en fin, entonces sí hay una preocupación y también al mismo tiempo una claridad de parte de muchos en Europa y aquí en Alemania de que los retos a nivel de defensa, los retos a nivel de seguridad son retos muy importantes y que no van a reducirse en el futuro cercano y que por tanto necesitan una reacción apropiada de parte de los países individuales, Alemania, Francia y demás en la Unión Europea, Reino Unido, por supuesto fuera de la Unión Europea, pero también como bloque. O sea, que la Unión Europea tome decisiones conjuntas que puedan ayudar a los diferentes países a responsabilizarse en el tema y también, por supuesto, a aumentar su seguridad. ¿Por qué? Porque un país individual como Alemania o Francia o Bulgaria o Rumania o Grecia, pues no va a tener mayor influencia a nivel internacional. Pero si uno tiene 27 países que trabajan conjuntamente a nivel europeo en un mercado enorme, eso sí tiene peso a nivel internacional y de ahí que a nivel europeo se esté buscando que no solamente los países individuales se fortalezcan, sino que también sobre todo se fortalezca la institución y las instituciones dentro de la Unión Europea. Estimado Tomás, Verónica Recia lo saluda. Un gusto, muchas gracias por este contacto. Me preguntaba entonces, a propósito de lo que nos estás contando, si el argumento de seguir adelante con este aumento de presupuesto para cuestiones bélicas tiene que ver con lo que el posible nuevo canciller Merz ha anunciado durante su campaña, que es seguir con el apoyo a Ucrania respecto de la guerra con Rusia. La pregunta específica es, ¿realmente cree Merz que Rusia es una amenaza que va a salir de su territorio para conquistar más países europeos? ¿O en qué basa esta propuesta de aumento del gasto bélico? No solamente en que Rusia puede hacerlo, sino en el hecho de que Rusia ya lo hizo. Rusia ya salió de su territorio para invadir otro país, Ucrania, y para empezar la guerra en ese país. Entonces, el hecho de que ya haya pasado una vez es, por supuesto, una señal de alerta, no solamente para el gobierno actual en Alemania o para el gobierno incluso que pueda entrar en Alemania, sino para muchos gobiernos en Europa. Esta es una guerra que ocurre no muy lejos de donde estamos. O sea, Ucrania, uno puede pensar que queda lejísimos, pero no. Ucrania no es un país muy lejano y de hecho es un país que quisiera acercarse política y económicamente mucho más a Europa. Entonces, por supuesto, ese es un tema que sí juega un rol fundamental en esa idea de Friedrich Merz de aumentar el gasto en defensa. Lo interesante aquí también es que Friedrich Merz durante la campaña política se oponía a que se cambiara el techo de la deuda porque son los conservadores y en especial la que era líder de los conservadores en el pasado, Angela Merkel, los que no solamente propusieron el techo de la deuda, sino que lo aprobaron. Entonces Friedrich Merz era uno de los que consideraba que era necesaria tener esa responsabilidad fiscal. Pero de nuevo, hay una realidad distinta en la Casa Blanca, hay una realidad distinta también ahora en Europa con todo lo que está pasando en Ucrania y de ahí que Friedrich Merz haya cambiado de postura. Algunos lo critican por eso, otros dicen que es una posición pragmática. Tomás, uno de los temas de debate por estas horas es la posibilidad de la reforma constitucional también impulsada por el posible canciller. ¿Cómo se está evaluando, cómo se está percibiendo esto por allí a esta hora?
Lo importante también en ese debate es que Meaz y su equipo de gobierno entrante quisiera que ese cambio de la deuda, del techo de la deuda, se hiciera lo antes posible. Se necesitan 2/3 del Parlamento para poder aprobar cualquier cambio constitucional en Alemania. Y en el Parlamento que ha estado vigente en los últimos años y que va a estar vigente hasta finales de marzo, se puede tener esos 2/3 de mayoría para cambiarlo. Friedrich Merz lo quiere hacer en ese Parlamento antes de que cambie, porque una vez cambie el 25 de marzo, una vez entre el nuevo Parlamento el 25 de marzo, esos 2/3 de mayoría no van a estar, porque los partidos en los extremos políticos, el partido de izquierda y el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, se oponen a este cambio en el techo de la deuda. Entonces, si ese cambio va a ocurrir, tiene que ocurrir ahora. Es muy poco probable que ocurra en los próximos meses. Completísimo, Tomás. Muchísimas gracias, como siempre, por este contacto, por tu aporte más que interesante. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Bueno, muy bien, ahora es momento de conocer la cotización del dólar.